El peso de una vida bajo los reflectores. Giancarlo Simancas, con sus 76 años de vida, se ha convertido en una figura emblemática del mundo del espectáculo latinoamericano. Su nombre evoca recuerdos de una época dorada de las telenovelas venezolanas, un tiempo en el que millones de personas se reunían frente al televisor para seguir cada capítulo de aquellas historias que parecían extraídas de la vida misma. Durante décadas, Simancas no solo fue un actor reconocido por su talento, sino también un símbolo de masculinidad, galantería y elegancia. Sin embargo, detrás de los aplausos, las luces y las cámaras, siempre se ocultó un hombre que llevaba consigo secretos, silencios y reflexiones profundas. Y ahora, a sus 76 años, ha decidido romper ese muro de discreción para admitir finalmente aquello que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar en voz alta. Una infancia marcada por los sueños. Para comprender el impacto de esta confesión, es necesario retroceder a los inicios de Giancarlo. Nació en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, en una familia humilde, lejos de los lujos y del glamour que más tarde lo rodearían. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial por las artes. La música, la declamación y el teatro se convirtieron en refugio y en lenguaje secreto. Mientras otros niños soñaban con ser médicos, ingenieros o futbolistas, él imaginaba escenarios, personajes y públicos entregados a sus actuaciones. Esa vocación temprana lo llevó a luchar contra prejuicios y limitaciones. En una sociedad conservadora, dedicarse al teatro era visto como un camino incierto, casi un capricho. Sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier crítica. Desde los primeros grupos de teatro universitario hasta su llegada a los escenarios más importantes de Caracas, Giancarlo aprendió a forjar una disciplina que marcaría su carrera para siempre. El aplauso, descubrió pronto, no era solamente un reconocimiento, sino también una forma de amor colectivo. El salto a la televisión. La década de los 70 representó un punto de inflexión. La televisión venezolana estaba en auge, y las telenovelas se convertían en un fenómeno cultural exportado a todo el continente. Fue entonces cuando Simancas irrumpió en la pantalla con una fuerza inusitada. Sus rasgos marcados, su voz grave y su presencia imponente lo distinguían de otros actores de su generación. Muy pronto, su nombre comenzó a figurar en los créditos de producciones que alcanzaban niveles de audiencia inimaginables. Obras como La Señora de Cárdenas o El Sol, Sale para Todos consolidaron su imagen de galán maduro, de hombre fuerte y a la vez sensible. No era simplemente un actor, se convirtió en el rostro del deseo, en la fantasía de miles de espectadoras que veían en él al prototipo del hombre soñado. Su carrera parecía destinada al éxito sin sombras, pero incluso entonces, en el punto más alto de la fama, Simancas comenzó a experimentar la tensión entre la vida pública y la intimidad personal. El precio de la fama. Convertirse en ídolo tiene un costo. Giancarlo lo aprendió en carne propia. Con cada nuevo papel, con cada portada de revista, con cada entrevista televisiva, la frontera entre su vida privada y la pública se desdibujaba. Los periodistas lo seguían, los fanáticos lo esperaban a las puertas de los estudios, y las especulaciones sobre su vida sentimental se multiplicaban. Él, sin embargo, optó siempre por el silencio. Nunca negó ni confirmó rumores. Cultivó una imagen de misterio que, sin proponérselo, aumentaba aún más el interés en su figura. Esa estrategia, aunque lo protegió durante años, también le generó un peso interno. Vivir bajo la constante expectativa de los demás es como interpretar un personaje sin descanso. Ser Giancarlo Simancas se convirtió en un papel más, paralelo a los que representaba en la pantalla. Y en medio de esa dualidad, el hombre real quedó relegado, escondido detrás de las máscaras que la fama imponía. El rumor que nunca desapareció. A lo largo de su carrera, hubo un rumor persistente que lo acompañó como una sombra. No se trataba de un escándalo puntual, sino de una duda constante sobre su verdadera forma de ser, sobre aspectos íntimos de su vida que, por discreción o por miedo,
nunca se atrevían a salir a la luz. Algunos lo mencionaban en voz baja en los pasillos de los canales de televisión. Otros lo insinuaban en artículos de prensa, pero nadie lo confirmaba. Y él, con la elegancia que siempre lo caracterizó, respondía con sonrisas evasivas o con silencios estratégicos. Lo cierto es que ese rumor, del que todos hablaban pero que nadie podía probar, se convirtió en parte inseparable de su mito. Giancarlo no necesitaba aclararlo, porque la ambigüedad misma lo mantenía vigente en la conversación pública. Pero con el paso de los años, esa ambigüedad comenzó a transformarse en una carga, en una deuda pendiente consigo mismo y con quienes lo admiraban. Un ícono de la cultura venezolana. Mientras tanto, su legado artístico crecía. Cada telenovela, cada personaje, reforzaba su lugar en la historia del espectáculo latinoamericano. Su capacidad para encarnar tanto héroes nobles como villanos complejos lo convirtió en un actor versátil, respetado por colegas y directores. No era solo un galán, era un intérprete con una profundidad que trascendía estereotipos. En Venezuela, Giancarlo se convirtió en un referente cultural, al punto de que su imagen aparece inevitablemente al hablar de la época dorada de la televisión. Incluso cuando las crisis políticas y económicas comenzaron a golpear al país, las telenovelas donde él actuó seguían siendo un refugio nostálgico para millones de venezolanos dentro y fuera del territorio nacional. Sus personajes representaban una época más estable, más inocente, más esperanzadora. El hombre detrás del mito. Sin embargo, detrás de ese estatus de ícono, existía un ser humano que experimentaba soledad, dudas y contradicciones. Giancarlo siempre fue un hombre sensible, cercano a sus amigos y compañeros de trabajo, pero reservado con su intimidad. Nosotros planeamos. Muchos de sus colegas han relatado cómo, tras las grabaciones, prefería retirarse a la tranquilidad de su hogar, en lugar de asistir a fiestas o eventos sociales. Su vida personal, cuidadosamente protegida, se convirtió en un espacio casi inaccesible, incluso para quienes compartían con él largas horas de rodaje. Ese hermetismo, realmente salía en el capítulo 24, recién empezaba la novela, un mecanismo de defensa. Y después salían. El peso de la expectativa pública lo había obligado a blindarse emocionalmente. Pero con el paso del tiempo, esa coraza comenzó a resquebrajarse. Una oportunidad, pero los años todo estaba planeado para sabiduría, que saliéramos al final de la novela. Yo soy una especie. Y es justamente en esa búsqueda donde comienza a gestarse la confesión que, a los 76 años, ha decidido realizar. La confesión largamente esperada. Uno no puede vivir toda la vida con un secreto, habría dicho en una entrevista reciente, cuando finalmente habló de aquello que todos conoce muchos misterios. ¿Ves que en las novelas antiguas siempre había un arcón donde se resonó en los guardaban titulares de la prensa y en las redes sociales, desatando una ola de reacciones. Algunos lo celebraron por su valentía, otros lo criticaron por no haberlo dicho antes. Pero lo cierto es que ese acto de sinceridad no solo marcó un giro en su vida personal, sino que también lo reafirmó como un hombre íntegro. Bueno, parece que yo soy en esta novela el arcón. La confesión, más allá de su contenido específico, tiene un valor simbólico. Representa el triunfo de la verdad sobre la apariencia, de la autenticidad sobre el personaje. En un mundo del espectáculo donde tantas veces se privilegia la imagen antes que la esencia, Giancarlo eligió mostrar al hombre real, con todas sus luces y sombras. Y ese gesto, paradójicamente, lo hizo aún más grande ante los ojos de sus seguidores. Un ejemplo de valentía. Me encanta. El caso de Giancarlo no es la naturaleza de la telenovela. Que nunca es tarde para decir la verdad. Su confesión, aunque haya llegado después de décadas de silencio, tiene un impacto profundo precisamente porque demuestra que la autenticidad no tiene edad. A los 76 años, cuando muchos artistas prefieren retirarse en silencio, y por eso me encanta, porque abrir su corazón. Otra búsqueda, otro camino lo coloca en una dimensión distinta, no solo como actor, sino como ser humano dispuesto a reconciliarse consigo mismo. La lección que deja es clara. La verdad libera. Durante años, Simancas cargó con un peso que lo limitaba, que lo mantenía atrapado en un papel que ya no lleva quería las mismas interpretar. Emociones, que tiene ese ingrediente que todos de sospechaban.
Rompió esas tan cadenas novedoso, tan invisibles personal. y se permitió vivir con mayor plenitud. Y al hacerlo, también ofreció un ejemplo inspirador para quienes, en cualquier ámbito de la vida, temen mostrar su verdadera esencia. Entre el mito y la verdad, la confesión de Giancarlo Simancas, realizada a sus 76 años, no fue un acto aislado ni un de siempre crear una intriga y siempre tener a la gente. El desenlace de un largo proceso de reflexión personal, de una batalla interna que se había gestado a lo largo de décadas. Comprender este momento requiere adentrarse en los matices de su vida pública y privada, en los silencios estratégicos que cultivó y en la manera en que el rumor, convertido en sombra, lo acompañó como una segunda piel. La construcción de un personaje. Desde que apareció en la pantalla, Giancarlo fue visto como un hombre que lo tenía todo. Atractivo físico, talento interpretativo, magnetismo natural y un aura de elegancia que lo diferenciaba de otros galanes. Pero esa imagen no era completamente espontánea. Era el resultado de una construcción minuciosa, tanto de los productores que lo dirigían como de él mismo. Consciente de la importancia de proyectar un ideal, en cada entrevista sus palabras parecían medidas, sus gestos controlados, su sonrisa ensayada. El público lo percibía como cercano, pero nunca íntimo. Era un personaje más, cuidadosamente esculpido para el consumo masivo. Y lo interesante es que esa construcción funcionó durante décadas, pues lo mantuvo vigente y deseado. Sin embargo, detrás de esa fachada, Giancarlo llevaba consigo preguntas que lo perseguían en la soledad de su hogar. ¿Hasta qué punto soy yo mismo? ¿Y hasta qué punto soy lo que otros esperan que sea? La presión de los medios. En los años de mayor auge de su carrera, la prensa del corazón tenía un poder inmenso. No existían redes sociales, pero los programas de farándula y las revistas especializadas lograban llegar a millones de hogares. Bastaba con una foto en una portada para desatar rumores interminables. Simancas aprendió rápidamente a convivir con ese escrutinio. Cuando lo vinculaban con alguna actriz, prefería no desmentir. Cuando le atribuían romances imposibles, optaba por el silencio. Esa estrategia de evasión tenía una doble cara. Lo mantenía lejos del escándalo directo, pero también alimentaba la idea de que había algo más que él escondía. Con el tiempo, esa dinámica se volvió agotadora. La prensa no solo lo perseguía en su faceta profesional, sino que intentaba invadir su intimidad. A cada estreno, a cada evento, le seguían preguntas incómodas. ¿Quién es la mujer que ocupa su corazón? ¿Por qué nunca se le ve acompañado? Preguntas que, en lugar de respuestas, recibían sonrisas ambiguas, el espejo del público. Pero no solo los medios presionaban, también lo hacía el público. Sus seguidores, fieles y apasionados, querían verlo reflejado en la vida real como el hombre que interpretaba en la ficción. Si en las telenovelas era el esposo perfecto, el amante ardiente o el padre protector, muchos esperaban que en la vida cotidiana fuera igual. Esa identificación constante lo llevó a sentir que vivía bajo un espejo deformante. La gente veía en él lo que deseaba ver, no lo que realmente era. Y cuanto más pasaban los años, más grande se hacía la distancia entre el mito y el hombre de carne y hueso. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería: a veces sentía que vivía atrapado en un personaje que no era yo. El público adoraba a ese Giancarlo idealizado, pero yo necesitaba que me quisieran por quien realmente soy, no por lo que interpreto. Los rumores que se transforman en verdad colectiva, los rumores persistentes, esos que nunca desaparecieron, jugaron un papel central en la vida de Simancas. A veces, los rumores tienen la capacidad de convertirse en una suerte de verdad colectiva, incluso si no están sustentados en pruebas. En su caso, se hablaba de relaciones ocultas, de secretos sentimentales, de una vida privada cuidadosamente enmascarada. En los pasillos de los canales, algunos técnicos murmuraban. En los cafés de Caracas, las señoras repetían lo que habían leído en una columna de chismes. En el extranjero, los televidentes especulaban en foros y cartas a las revistas. Era como si la vida íntima de Giancarlo se hubiera
había convertido en un rompecabezas que todos querían resolver. Él, mientras tanto, se mantuvo fiel a su política de silencio. Pero ese silencio, con el tiempo, fue interpretado no como discreción, sino como confirmación. La gente pensaba, si no lo niega, es porque algo hay de cierto. La carga emocional del secreto. Vivir bajo ese manto de sospecha no era sencillo. Aunque Simancas mantenía la compostura en público, en privado experimentaba momentos de profunda vulnerabilidad. Algunos de sus amigos más cercanos han contado que, en conversaciones íntimas, él expresaba cansancio y hasta tristeza por no poder mostrarse plenamente. El secreto, fuera cual fuera su naturaleza, se transformó en un peso emocional que lo acompañaba día y noche. No era simplemente el temor a ser juzgado, sino la angustia de sentirse atrapado entre dos mundos, el del actor que todos admiraban y el del hombre que anhelaba autenticidad. El contexto social y cultural. Para entender por qué Simancas cayó tanto tiempo, es necesario considerar el contexto social de su época. Venezuela de los años 70 y 80 era un país profundamente conservador en muchos aspectos. Aunque la televisión mostraba modernidad y glamour, la sociedad mantenía rígidos códigos morales. Un actor que se desviara de esos códigos corría el riesgo de ser marginado, perder contratos y ver arruinada su carrera. Y Simancas lo sabía. Por eso, eligió el silencio como estrategia de supervivencia. No era solo una decisión personal, era también una necesidad profesional. El paso del tiempo, sin embargo, trajo cambios. Las nuevas generaciones comenzaron a exigir más transparencia y autenticidad. Las redes sociales ofrecían espacios para voces diversas y narrativas alternativas. Y en ese nuevo escenario, callar se volvió aún más difícil. La madurez como catalizador. Llegar a los 70 años supuso un punto de inflexión para Giancarlo. Con una carrera consolidada, un legado indiscutible y el cariño incondicional de varias generaciones, comenzó a preguntarse qué más le quedaba por demostrar. Ya no necesitaba probar su talento ni mantener un personaje para agradar al público. Lo único que le faltaba era reconciliarse consigo mismo. La madurez le dio perspectiva. Comprendió que la vida es demasiado corta para seguir cargando con un secreto. Y sobre todo comprendió que lo que antes podía considerarse un riesgo, ahora era visto como un acto de valentía. Así, poco a poco, comenzó a prepararse para hablar. Primero con sus amigos más cercanos, luego en círculos más amplios, hasta que finalmente decidió hacerlo público. La entrevista decisiva. El momento de la confesión llegó en una entrevista especial, realizada por un periodista de confianza. No fue un espectáculo mediático, ni una revelación sensacionalista. Fue, más bien, una charla íntima en la que Simancas habló con serenidad, como quien se quita un peso de encima. El periodista le preguntó, de manera directa, «Giancarlo, durante décadas se ha especulado sobre ciertos aspectos de su vida. ¿Está dispuesto hoy a aclarar lo que tantos han sospechado?» Hubo un silencio prolongado. El actor respiró hondo, miró a la cámara con ojos húmedos y respondió, «No puedo seguir callando. Es cierto lo que muchos sospechaban. He guardado silencio por miedo, por proteger mi carrera. Pero a esta edad ya no me importa lo que digan. Lo único que me importa es vivir en paz». Las palabras, pronunciadas con calma, tuvieron el efecto de una bomba mediática. Las reacciones inmediatas. La noticia corrió como pólvora. En redes sociales, sus seguidores compartieron mensajes de apoyo, admiración y respeto. Muchos destacaban la valentía de hablar a los 76 años, en un mundo donde todavía existen prejuicios. Otros, en cambio, criticaron que hubiera esperado tanto tiempo para confesar. La prensa internacional recogió la historia y la presentó como un ejemplo de autenticidad tardía. Los titulares coincidían en señalar que Simancas había decidido mostrarse finalmente como era, sin máscaras. Y aunque hubo voces disonantes, la mayoría coincidió en que su confesión no hacía sino engrandecer su figura, el mito humanizado. Lo más interesante de todo este proceso es que, lejos de disminuir su popularidad, la confesión de Simancas lo humanizó aún más.
El mito del galán perfecto se transformó en el relato de un hombre vulnerable, que también tuvo miedos y contradicciones. El público, lejos de rechazarlo, lo abrazó con mayor fuerza, porque en el fondo, la gente admira más la autenticidad que la perfección. Y Giancarlo, al mostrarse humano, se acercó aún más a sus seguidores, el legado de su verdad. Lo que queda claro es que su confesión no solo tuvo un impacto personal, sino también cultural. En un mundo donde muchos artistas todavía temen mostrar quiénes son, el gesto de Simancas abre un camino para que otros se atrevan a hablar. Su legado, entonces, no será únicamente el de actor talentoso y galán inolvidable, sino también el de un hombre que, aunque tarde, decidió vivir con autenticidad, el eco de una confesión y la transformación de una vida. Cuando Giancarlo Simancas decidió romper el silencio y admitir, a los 76 años, lo que durante décadas había sido solo un rumor, el mundo del espectáculo quedó sacudido. Pero más allá de los titulares, lo que verdaderamente marcó un antes y un después fue el eco personal, íntimo y profesional que esta confesión generó. Porque no se trató simplemente de una noticia más en el universo de la farándula, sino de un gesto que transformó radicalmente la manera en que él vivía, pensaba y se relacionaba con quienes lo rodeaban. La liberación emocional. Lo primero que se evidenció en Simancas fue una sensación de alivio. Durante años había cargado con un peso invisible que lo obligaba a medir cada palabra, cada gesto, cada aparición pública. Esa tensión interna le había pasado factura en múltiples momentos, noches de insomnio, ansiedad antes de entrevistas, miedo a que una pregunta inesperada lo dejara expuesto. Con la confesión, ese miedo se desvaneció. En entrevistas posteriores, confesó que había sentido como si se quitara una armadura de hierro que lo sofocaba. Ahora podía mostrarse sin la necesidad de actuar fuera de los escenarios. Por primera vez en mucho tiempo, Giancarlo podía ser él mismo en público y en privado. La liberación emocional se tradujo también en un semblante distinto. Amigos y colegas notaron cómo, después de hablar, su rostro parecía más relajado, su mirada más serena. Incluso en sus gestos había una frescura que recordaba a sus primeros años en el teatro, cuando todavía no conocía el peso de la fama. El impacto en su círculo cercano. Las reacciones en su entorno íntimo fueron diversas, pero mayoritariamente positivas. Muchos de sus amigos de toda la vida lo felicitaron por la valentía, recordándole que siempre lo habían querido tal como era, más allá de cualquier secreto. Algunos, incluso, confesaron que esperaban este momento desde hacía mucho tiempo. No porque necesitaran confirmaciones, sino porque deseaban verlo libre, sin las cadenas de la autocensura. En el ámbito familiar, la confesión también trajo consigo un aire de sinceridad renovada. Las conversaciones que antes podían estar cargadas de evasivas se tornaron más auténticas. La familia, que siempre había sido un pilar de discreción, respiró con él un aire de alivio colectivo. El juicio del público. El público, como siempre, jugó un papel fundamental. Y aquí ocurrió algo inesperado. Lejos de criticarlo, la mayoría lo abrazó con un cariño aún mayor. El hombre que durante décadas había sido un mito intocable, ahora se presentaba vulnerable, humano, sincero. Esa vulnerabilidad, en lugar de restarle, lo engrandeció. En redes sociales, miles de mensajes se multiplicaron con frases como «Gracias por tu valentía», «Siempre te admiramos», «Ahora aún más» o «Tu autenticidad es un ejemplo para todos». Hubo, por supuesto, voces críticas. Algunos cuestionaron el hecho de haber esperado tantos años para hablar. Otros consideraron que la confesión era innecesaria, que su vida privada no debía ser motivo de discusión. Pero esas críticas fueron rápidamente eclipsadas por la ola de apoyo que recibió. Repercusiones profesionales. En el ámbito profesional, la confesión de Simancas también tuvo repercusiones. Muchos temían que hablar tan abiertamente pudiera cerrar puertas, pero ocurrió lo contrario. Directores y productores comenzaron a verlo con nuevos ojos. El actor que había interpretado durante décadas al galán clásico ahora podía asumir papeles más complejos, más humanos,
cargados de matices que antes tal vez no le hubieran ofrecido. La autenticidad que transmitía en la vida real se trasladaba a la pantalla, enriqueciendo su actuación con una profundidad inédita. Algunos proyectos teatrales incluso fueron concebidos especialmente para él, con guiones que exploraban la verdad, el paso del tiempo y la lucha contra los prejuicios. Giancarlo, lejos de retirarse, encontró en esta etapa tardía de su carrera una nueva oportunidad para reinventarse: el diálogo con las nuevas generaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de esta transformación fue el vínculo que Giancarlo estableció con las nuevas generaciones. Jóvenes actores, que lo habían admirado desde la distancia como un ícono de la televisión, comenzaron a verlo como un mentor y como un ejemplo de resiliencia. Muchos de ellos lo buscaron para pedirle consejos, no solo sobre actuación, sino sobre cómo enfrentar las presiones de la industria y la importancia de ser auténtico. Simancas, con su habitual generosidad, compartió experiencias y enseñanzas, convirtiéndose en una figura paterna dentro del mundo artístico. Además, su historia comenzó a circular en foros de discusión académica, en cursos de comunicación y en charlas sobre medios de entretenimiento. Su confesión dejó de ser solo un hecho noticioso para convertirse en un caso de estudio sobre identidad, fama y autenticidad, el simbolismo cultural. El impacto de su confesión también debe entenderse en un plano cultural más amplio. Venezuela y gran parte de América Latina han estado marcadas históricamente por tabúes y prejuicios en torno a la vida privada de las figuras públicas. En ese sentido, lo que hizo Simancas fue abrir un camino para otros artistas, demostrando que decir la verdad, incluso tarde, puede ser liberador y ejemplar. Algunos analistas culturales destacaron que su gesto tenía un valor simbólico comparable con otros momentos de ruptura en la historia del espectáculo. Aquellos en los que una figura querida se atrevió a desafiar las expectativas sociales. Su caso en particular mostró que la edad no es un impedimento para la valentía, y que incluso en la etapa final de la vida se puede dar un giro inesperado. La filosofía de la autenticidad. Con el paso de los meses, Giancarlo comenzó a desarrollar un discurso más amplio en torno a su confesión. En entrevistas y conferencias, insistía en que la autenticidad no solo es un valor personal, sino una necesidad colectiva. Cuando uno vive ocultando quién es, no solo se traiciona a sí mismo, también priva a los demás de la oportunidad de conocerte de verdad, solía repetir. Esa filosofía se convirtió en un mensaje inspirador para muchas personas que, en distintas áreas de la vida, se sentían obligadas a ocultar su verdad. Desde jóvenes que enfrentaban presiones sociales hasta adultos que temían al qué dirán, todos encontraban en sus palabras un aliento inesperado. El reencuentro con el público internacional. La confesión de Simancas no solo resonó en Venezuela, sino en todos los países donde sus telenovelas habían sido transmitidas. En Colombia, México, Perú, República Dominicana y hasta España, los medios retomaron la noticia y recordaron su legado. El reencuentro con ese público internacional fue emocionante. En varios eventos virtuales, los seguidores de distintos países pudieron expresarle su cariño, recordándole cómo sus personajes habían marcado etapas de sus vidas. Giancarlo, conmovido, agradecía diciendo que la verdadera recompensa de su carrera era ese cariño que trascendía fronteras, la reconciliación consigo mismo. Más allá de todo el ruido mediático, lo más importante fue la reconciliación interna. Durante décadas, Simancas había convivido con la tensión entre lo que era y lo que mostraba. Ahora, finalmente, podía mirarse al espejo sin sentir que interpretaba un papel. En conversaciones privadas, aseguraba sentirse en paz, como si hubiera cerrado un ciclo vital. La confesión no fue simplemente un gesto hacia el público, sino un acto de amor propio. Y esa reconciliación personal, más que cualquier aplauso o reconocimiento, fue el mayor triunfo de su vida, el legado de una verdad tardía. La confesión de Giancarlo Simancas a los 76 años no fue un episodio aislado que se desvaneciera en el torbellino mediático. Fue un gesto profundo, cargado de simbolismo, que terminó por redefinir su figura pública y, sobre todo,
su propia percepción de la vida. Exploramos cómo su revelación transformó sus últimos años, cuál fue el verdadero impacto en la cultura latinoamericana y qué mensaje dejó a quienes lo admiraron dentro y fuera de las pantallas. El artista en su vejez. La vejez, para muchos actores, representa un desafío. La industria del espectáculo suele ser cruel con el paso del tiempo. Las arrugas, las canas y la lentitud son vistas como un estigma en un mundo que idolatra la juventud. Pero para Simancas, la vejez se convirtió en una aliada. Su confesión coincidió con un momento vital en el que ya no tenía nada que demostrar. Había cosechado aplausos, premios y el cariño de varias generaciones. Ahora, en su madurez, podía dedicarse a papeles más introspectivos, a proyectos más personales, a disfrutar de la vida sin el peso de tener que responder a expectativas irreales. Esa serenidad se reflejaba en entrevistas y apariciones públicas. Un hombre pausado, reflexivo, con una mirada que transmitía paz. El galán de antaño había dado paso al sabio, al maestro que ya no necesitaba máscaras. Una figura de referencia. Tras su confesión, Giancarlo se convirtió en un referente más allá de la actuación. Fue invitado a conferencias, charlas y programas donde se hablaba de autenticidad, resiliencia y valentía. Ya no se le consultaba únicamente por sus papeles en las telenovelas, sino por su visión del mundo y su experiencia de vida. Para muchos, su historia representaba una enseñanza universal. Nunca es tarde para ser uno mismo. Su caso fue citado en artículos académicos, en columnas de opinión y en foros de debate sobre la cultura del espectáculo. Giancarlo pasó de ser un ídolo televisivo a convertirse en un símbolo de verdad y libertad. La relación con el público, que lo había acompañado durante toda su carrera, reaccionó de manera conmovedora. Fanáticos de distintas generaciones se acercaban a él no solo para pedir autógrafos, sino para agradecerle. Muchos le confesaban que su valentía los había inspirado a hablar de sus propios secretos, a vivir con menos miedo. En cartas, mensajes y redes sociales, miles de seguidores compartieron sus historias personales, encontrando en la confesión de Simancas un espejo y un impulso. El vínculo entre artista y público se fortaleció, convirtiéndose en una relación de complicidad y de humanidad compartida. El impacto en la industria. La industria televisiva también se vio sacudida. Directores y productores comprendieron que el público estaba preparado para narrativas más auténticas y menos idealizadas. Inspirados por el caso de Simancas, comenzaron a abrir espacio a historias que reflejaban la vida real en toda su complejidad. Su figura sirvió como recordatorio de que los actores no son solo rostros bonitos en la pantalla, sino seres humanos con historias y verdades propias. Y que esas verdades, cuando se comparten, pueden enriquecer aún más el arte dramático. La filosofía de vida que dejó. En sus últimos años, Giancarlo repetía con frecuencia una frase que se convirtió en su lema. La verdad puede doler, pero la mentira mata lentamente. Con esas palabras, resumía su experiencia. Durante décadas, el silencio lo había protegido, pero también lo había desgastado. Al hablar, descubrió que la verdad, aunque incómoda, lo liberaba y lo revitalizaba. Esa filosofía trascendió lo personal. En entrevistas la aplicaba a la política, a la cultura, a la vida cotidiana. Defendía la necesidad de sociedades más transparentes, de relaciones humanas más honestas y de un arte más auténtico. La influencia en nuevas generaciones. Jóvenes actores encontraron en él un ejemplo de integridad. No era solo el ídolo de telenovelas de sus abuelos, sino un hombre que demostraba que la carrera artística no tiene que estar reñida con la verdad. Muchos lo buscaron como mentor. Y Simancas, con humildad, compartió sus experiencias. En talleres y encuentros teatrales, hablaba de la importancia de no dejarse atrapar por los estereotipos de la industria, de luchar por personajes que reflejaran realidades diversas y, sobre todo, de no traicionarse a sí mismos. La dimensión cultural y social.
Su confesión fue vista por sociólogos y críticos culturales como un reflejo de los cambios sociales en América Latina. Lo que en los años 70 hubiera sido un escándalo capaz de destruir carreras, en el siglo XXI se convirtió en un acto de valentía celebrado por la mayoría. La figura de Simancas sirvió para evidenciar cómo los tiempos cambian, cómo las sociedades evolucionan y cómo las verdades personales pueden contribuir a derribar prejuicios colectivos. El mensaje para el futuro. Al final de su vida, Giancarlo Simancas no quería ser recordado únicamente como el galán eterno de las telenovelas. Quería ser recordado como un hombre que se atrevió a ser auténtico, aunque fuera tarde. Su legado es un llamado a las futuras generaciones a no postergar la verdad, a no vivir atrapados en personajes impuestos, a tener el valor de mostrarse tal como son. Ese mensaje, sencillo pero poderoso, se convirtió en su herencia más valiosa. El hombre detrás del mito. Cuando se habla de Giancarlo Simancas, inevitablemente se piensa en los grandes papeles que marcaron la historia de la televisión latinoamericana. Pero detrás de esos personajes, detrás del mito, había un hombre que, como todos, enfrentaba miedos, dudas y contradicciones. Su confesión final no borró su pasado, pero lo iluminó con una nueva perspectiva. El ídolo se convirtió en ser humano, y el ser humano en un símbolo de valentía. Así, Giancarlo Simancas nos deja una enseñanza imborrable. La verdad, por difícil que sea, siempre te llega como un acto de liberación. Y nunca es tarde para decirla.